Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy en Propuesta País tenemos un invitado especial. Él es el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, que nos ayudará a comprender y darnos algunas propuestas sobre la economía del país. En esta entrevista nos acompaña también Alfonso Garcés. Él ha sido jefe de gabinete de asesores del MEF y miembro de Propuesta País. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Alfonso. Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Hola Karen, gracias Carlos por participar de esta entrevista. Excelente, entonces empezamos. Carlos, una primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿cómo usted ha visto la gestión de la economía peruana en pandemia? Algunos podrían decir que el Perú es de los peores del mundo gestionando su economía en pandemia. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo no comparto esa idea. Yo creo que la economía ha estado muy supeditada al gran golpe que ha venido por el lado sanitario, que ha sido descomunal, y allí sí, en el lado sanitario, creo que se tomaron algunas medidas que no fueron las adecuadas, lo cual hizo pues que el efecto de esta pandemia sea mayor que en la gran mayoría de países, ¿no? En términos sanitarios. Con respecto a la parte económica, yo sí creo que ha habido una respuesta acorde. Siempre es fácil ser general después de la guerra, digo, pero en términos generales yo creo que ha sido una buena respuesta. Las medidas que se han eh, propiciado, que se han implantado, son las adecuadas. Yo no sacaría ninguna medida, digamos, todo lo que ha hecho Reactiva con el Banco Central, el FAE, los bonos, son las respuestas típicas ante este tipo de eventos. Entonces yo sí diría que la respuesta ha estado mal, la respuesta ha estado muy bien, lo que ha estado mal es precisamente quizás la oportunidad de las medidas. Hemos tenido problemas de implementación, ¿no? El ejemplo clarísimo es el bono. El bono es una excelente respuesta ante la pandemia, sin embargo, la implantación, el desorden que hubo, todo eso sí, yo creo que es algo que se podría criticar, ¿no? Pero en términos de diseño de medidas, yo creo que han sido las adecuadas. Justo hacia ese tema también iremos un poquito más adelante. Primero, una consulta con respecto a esta disyuntiva, falsa disyuntiva quizá. ¿Qué opina usted sobre salud o economía? Bueno, en este caso, como digo, el desempeño económico ha estado 100% supeditado a lo que pasaba en la parte de salud, ¿no? Si hubiéramos tenido una buena respuesta por el lado sanitario, seguramente la caída de la economía no hubiera sido tan drástica, las cuarentenas no hubieran sido tan extensas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente aquí la economía ha estado, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena, la economía ha estado por detrás de lo que pasaba en el sector de salud, ¿no? Ya después de algún momento, probablemente hacia julio más o menos, ya la economía pues empieza a tomar preponderancia porque el costo se veía que era tremendo, ¿no? Entonces ya se empieza a soltar un poco más la economía y a partir de entonces ya vemos, si bien un ligero rebrote en la parte sanitaria, vemos ya una recuperación bastante marcada por el lado de la economía. Entonces, podríamos decir que el MEF intentó ser una especie de articulador transversal con los bonos, con la suspensión perfecta, con Reactiva Perú. ¿Y qué ha sucedido ahora? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, cuando uno ya lo ve en retrospectiva, los últimos 7 meses, el impacto sanitario ha sido brutal, ¿no? Ha sido tremendo. Uno puede ver las cifras de los excesos de muertes del SINADEF, son más de 80.000 muertos, lo cual pues es algo sin precedentes. Entonces realmente por ahí, digamos, no podemos alegrarnos de absolutamente nada, ¿no? Ahora, por el lado de la economía, si bien hemos tenido 2 meses, básicamente un trimestre, el segundo trimestre de este año con unas caídas muy fuertes, ya estamos viendo la recuperación, ¿no? Y es una recuperación, digamos, automática también, porque si cierras la economía, pues no produces, si la empiezas a abrir, empiezas a producir, digamos, no hay mucha ciencia allí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo por ahora y seguramente lo vamos a seguir viendo de acá hasta el primer trimestre, ¿no? Una recuperación prácticamente automática como resultado de que se van abriendo una serie de actividades en la economía, ¿no? Siempre y cuando pues no haya una segunda ola, un nuevo efecto negativo de la pandemia, que al parecer, por lo que uno lee, no va a suceder, ¿no?
Ahora, esto de alguna manera pues nos lleva a la situación que teníamos antes de la pandemia, ¿no? La cual no era la mejor del mundo. Entonces, allí es cuando vamos a tener que seguir trabajando y darle mucho ímpetu a los problemas estructurales que tiene nuestra economía, qué hacemos para aumentar el PBI potencial, cómo aumentamos la competitividad, cómo recuperamos la sostenibilidad fiscal. Hay una serie de temas que van a ir apareciendo, cuya preponderancia va a ir subiendo con respecto pasen los meses. Yo diría que probablemente hacia fin de año ya vamos a estar en esa etapa, ¿no?